a hablar de este Día de la Independencia, el 9 de julio, recordando allá el 1816, donde rompimos finalmente con la corona española, pero haciendo un recorrido, la Colorrameta vio cositas que hay que tener en cuenta, sobre todo en la cuestión económica, que muestran que no somos tan independientes. ¿Cómo andás, Colo? Bienvenida acá nuevamente al piso de Bambatera. Gracias por la bienvenida. Bueno, como decíamos, me llamaron, me dijeron venite el 9 de julio, empecé a pensar Sí. Y estamos tan poco independientes, digamos, con este último gobierno, con este nuevo modelo, que a mí, más que hablar de la independencia, me dio para hablar de la dependencia. La teoría de la dependencia fue creada por la CEPAL entre la década del 60 y el 70 y fue una estrategia para poder mirar de nuevo la historia y el desarrollo económico de América Latina. A grandes rasgos, lo que planteaba es que el subdesarrollo no era la consecuencia, no era que después del subdesarrollo iba a venir el desarrollo, sino que en realidad era una consecuencia de cómo nos habíamos insertado, no solamente Argentina, sino América Latina, cuando se expande el capitalismo ya por el siglo XIX, ¿no? Entonces, comienza el planteo de la famosa centroperiferia, una periferia que no es solamente de América Latina, sino que es África, Oceanía, todos estos países que ahora nos estamos cruzando en el mundial, una periferia productora principalmente de materias primas o exportadora de recursos naturales, y un centro industrial conformado por los países, hoy le llaman el grupo de los 8, más o menos siempre fueron los mismos, nunca hubo grandes cambios. Y entonces explicaba la teoría de la dependencia, que a largo plazo el producir únicamente materias primas de exportación lo que va generando es el famoso crisis de balanza de pago o el deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué quiere decir eso? Un país como el nuestro, que se especializó en producir y exportar materias primas, al principio en el modelo agroexportador, que ahora lo retomamos, no se notaba esta diferencia de precio entre importaciones tecnológicas, elaboradas, industriales, ¿sí? Y lo que nosotros exportábamos. Pero a largo plazo, siempre las materias primas pierden precio internacional y los productos industriales fueron aumentando su precio internacional. No solamente porque van aumentando, sino porque además la tecnología avanza, ¿sí? Y entonces esta crisis de balanza de pagos es una pérdida constante de capitales. Hoy le diríamos dólares, pero no sé, en 1900 era oro, ¿sí? Y en los lingotes de oro. Entonces dice que nuestros tipos de países son dependientes del capital extranjero y sobre todo de la tecnología extranjera. ¿En qué está pensando la CEPAL? El camino en la década del 60 y del 70 aún era el desarrollo de la industria pesada para nuestros países como un camino de salida a la dependencia. Bueno, la cuestión es que en 1816 acá declaramos la independencia, no había capitalismo, sí había un desarrollo artesanal en el interior, en el NOA, en Mendoza y en la región pampeana, que no era la región pampeana, era el litoral y el norte de Buenos Aires, porque todo lo demás estaba en manos de los pueblos indígenas, se dedicaban a la producción ganadera más que agroganadera. Bueno, en aquella época no había capitales, ¿sí? Lo que nosotros le decimos capitales es, en esa época, oro y plata, cantante y sonante. Durante la guerra de independencia se había perdido todo, se había perdido el Alto Perú con el Potosí y estábamos que no teníamos ni cucharita, ¿sí? Después, la siguiente etapa es la famosa guerra civil entre unitarios y federales. Y ya en esa época se empieza a plantear, ¿qué hacemos? Ahora que estamos independientes y que Gran Bretaña está vendiéndonos cosas elaboradas, se plantea la diferencia entre el unitarismo, que es librecambista, abran el puerto de Buenos Aires, que pase todo, y los federales del interior, no todos los federales, que plantean la necesidad del proteccionismo, es decir, ponerle impuestos a las importaciones para que no se perdiera la producción local. Esto no surte efecto, la producción local se pierde. En la siguiente etapa, 1860, 1930, entre que lo arman, lo organizan, tanto el Estado como el modelo exportador,
se ve, ahí sí ingresamos en el capitalismo internacional, en la época del imperialismo, y nosotros nos insertamos como un país políticamente independiente, pero con una economía completamente dependiente, en este caso de Gran Bretaña. ¿En qué nos consolidamos? Producimos con los recursos naturales mayoritarios que había en aquella época, que se usaban, que es con la tierra. Así que los grandes terratenientes se dedican a la ganadería, y los tenedores de tierra, los que alquilaban la tierra, ¿sí?, muchos de ellos, la mayoría inmigrantes, a la producción cerealera. Toda esta producción, su objetivo era sacarla por el puerto, ¿sí?, y en este caso Gran Bretaña comercializaba, pero a cambio, ¿sí?, había algo no dicho, una prohibición no dicha, que es que Argentina no tenía que producir nada elaborado, que todo debía ser importado. Este es el modelo imperialista colonial tradicional. Y entonces seguimos sin capitales, ¿sí? Así que el Estado se endeuda con Gran Bretaña para organizar, para seguir dependiendo, para variar, para organizar el Estado, invertir en infraestructura. Y los ingleses, franceses, alemanes, muy posteriormente Estados Unidos, también van a venir a invertir en, compran tierras, organizan el ferrocarril, inversión de capitales, que es siempre lo que falta. Ya en 1890 tenemos la primera crisis de deuda, ¿sí?, con las mismas características que tenemos ahora: devaluación, aumento de precios, crisis social, se arma un desbole total, quiebra de la Baring Brothers, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estaba funcionando ese sistema donde el Estado se endeuda para tener capitales internacionales, para poder comprar las importaciones que son más caras que aquello que producimos. Bien, volamos. ¡Pum! Si bien fue una expansión impresionante de la economía, para 1914, que es la Primera Guerra Mundial, ya se nota que las materias primas son baratas, ¿sí?, y que lo que importamos sale mucho más caro. En 1922, en un rapto de, yo no sé si nacionalismo, locura, el peludo, conocido como Hipólito Yrigoyen, crea YPF, ¿sí?, que estamos después de la transnacionalización, la vuelta y todo, ahora lo estamos disfrutando. Y del otro golpe, que es un golpe, justamente, el primer golpe de Estado en el país, que fue en 1930, coincide con la famosa crisis del 30. Es tal potente esa crisis que se desbarajusta el modelo exportador. Si bien la oligarquía pretende seguir exportando la carne, los cueros y comprándole a Gran Bretaña se baja de eso y tienen que ir a un tratado famoso que se llama Roca-Runciman. Roca era creo, sobrino nieto del Roca tradicional, donde prácticamente le decimos: mira, te entregamos la bombacha y los calzones, pero síganos comprando, por favor, la carne, porque no sabemos qué hacer si no. Así que, a contrapelo de la historia política o de lo que los intereses políticos estaban buscando, surge en la década del 30 que no hay dinero para comprar importaciones, pero además no hay comercio internacional, además del desempleo. La industrialización por sustitución de importaciones, conocida por todo alumno de secundario como la ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Repito, a contrapelo de lo que decía la política económica, comienza a desarrollarse una serie, vamos a decirle, de pymes hoy, que lo que van a empezar a hacer es siempre industria liviana, ¿no? Comestibles, textil, algo de mecánica, algo de metales. En el 37, para ubicarnos, surge la Cantábrica. Ajá, sí, la Cantábrica es del 30 y se muda para acá en el 37, ¿no? Está especializada en metales. Y entonces, bueno, comienza la intervención del Estado y se hace todavía mucho más profunda con la Segunda Guerra Mundial y el nuevo golpe de Estado, que es el del 43, cuando llega el peronismo. Pero este nuevo golpe de Estado viene con una idea que tiene que ver con la economía, que es desarrollar la industria, sobre todo armamentística, que es industria pesada. Y ya sabemos que para la Segunda Guerra Argentina tenía una inmensa cantidad de lingotes de oro porque había sido una gran oportunidad para exportar materias primas, mientras el primer mundo estaba destruido. Los años peronistas
que son muy buenos, ¿no? Lo que más tiene fuerte es el desarrollo de la industria liviana. ¿De dónde sacaron los capitales? Porque si estamos hablando de que nosotros dependemos de los capitales externos y dependemos, o nos faltan capitales, y dependemos de la industria internacional para traer, no solamente hoy o en aquella época las bombachas de gaucho, sino que también para traer las maquinarias para hacer esas, si no teníamos ninguna de las dos cosas. Bueno, a contrapelo del mundo rural, Perón crea el IAPI. Y acá me parece que tenemos como una posibilidad de visión de para dónde tendríamos que agarrar hoy por hoy si quisiéramos volver atrás el modelo que nos está haciendo cada vez más dependientes del capital internacional, con, por ejemplo, la última en la elección legislativa, que acá estamos devolviendo un dinero de la deuda que es un dinero bastante impagable, la deuda de la deuda. Bueno, ellos crean el IAPI que se quedaba con una parte del valor de las exportaciones de las materias primas, imagínense qué contento que estaban en la sociedad rural, y con ese capital, que es lo que realmente produce Argentina, ¿no? ¿Cómo produce Argentina dólares? Vamos a decirle dólares. Es con la exportación de materia prima. Agarraban ese dinero y lo llevaban a través de préstamos e inversiones a ese mundo industrial, primero de pymes, pero después de industrias importantes que coparon el conurbano, ¿sí? Que desarrollaron no solamente entonces este primer paso de la industria, sino que el Estado, el peronismo, con la teoría de Keynes, que es la teoría de la época, sí. Hicieron inversiones en obras públicas, se logró lo que nosotros llamamos pleno empleo. Esto es hasta los 60, los 70. Retenciones, ¿sí? Para generar trabajo, sí. y alimentar la industria. Retenciones muy fuertes, yo te diría que un poco más que retenciones. Pusieron dinero en salud, educación, vacaciones, planes de vivienda. ¿Por qué? Porque eran buenos. No solamente, sino que esto tiene una función económica, que es liberar la mayor cantidad de dinero, el salario, los trabajadores, claro, y generar un mercado interno fuerte, claro, que es lo que hoy tenemos en circulación, que está paradísimo, erradicado, ¿no, claro, es cierto? Sí. ¿Qué pasó? Se viene el segundo plan quinquenal. Ese segundo plan quinquenal ellos sabían que tenían que ir a la industria pesada, que es lo que realmente te vuelve rico e independiente. Ustedes saben que la Revolución Rusa tuvo el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, y el objetivo fue la industria pesada lo antes posible. Y el peronismo mira esa reconversión y opta por esa figura. Pero no llega. No llega, ¿por qué? Y porque el sector rural empieza a tener una crisis muy fuerte por una sequía. Estos son los años en que muere Eva, ¿no? Como que viene todo para atrás, claro, en esos últimos años. Y los revientan con el golpe del 55. Sin embargo, más allá de todos los golpes que hubo después, porque después vienen golpe, esta idea de la industria se sostuvo. Y durante la década del 60, entre Ilia, Farre, Longanía, viene lo que se llama la teoría del desarrollismo, que seguía apuntando a la industria pesada. Una industria que evidentemente, como nosotros no producíamos capitales, terminó desarrollándose a partir de los capitales extranjeros. Ahí sí viene la inversión muy fuerte de Estados Unidos y se generan núcleos impresionantes, como por ejemplo en Córdoba. Después vendrá el cordobazo. Pero los que generan el cordobazo, con Tosco y la Marencoche, eran asalariados de primera, tenían un nivel salarial altísimo. Eran trabajadores de esas nuevas empresas extranjeras. Pues bien, en 1973 se produce la famosa crisis del petróleo y me están por decir, mirá. Uy, mirá, se te cae la escenografía y te dice, está bien, ya me voy. ¿Cómo llegamos al 2026? ¿Cómo llegamos? Fácil. En 1973 se produce la crisis del petróleo, aumenta el petróleo y el estado de bienestar o el capitalismo bueno empieza a entrar en crisis porque están con esta inflación y desde Estados Unidos, todavía estamos en la Guerra Fría,
se plantea la necesidad de volver al liberalismo o al neoliberalismo, y entonces países como el nuestro deben especializarse en la producción de materias primas. Complicado. Para lograrlo, el golpe de Estado de 1976, donde la represión, el terrorismo de Estado, no solo, porque ellos siempre te dicen, bueno, qué sé yo, había grupos armados. Claro. La mayoría de los desaparecidos son obreros. Económico, claro. Obreros sindicalizados, que se iban a oponer y mucho a esa nueva política. Así que ellos hacen todo el proceso de represión y no logran del todo el objetivo, que se logra durante el menemismo, Claro. que es el del desarme a partir de el abrir las importaciones, el dólar barato, el desarme de la industria local, con una gran patada en los 90 que dejó una crisis de desempleo de la cual nunca nos levantamos. ¿Sí? Nunca nos levantamos realmente de esa crisis de desempleo, vamos a decirle verdadero, de industria, ¿sí? De servicios, de industriales, de desarrollo. Nunca nos levantamos. No del todo, claro. Claro, la época del kirchnerismo fue un intento ahí, pero no hubo un desarrollo industrial fuerte de la industria pesada. Así que seguimos dependiendo del capital externo, con el Fondo Monetario Internacional, que llega con la dictadura, que te ofrecen lo que te falta, que son capitales, pero que después Sí, te la cobran. te la cobran. La cobran ¿sí? fuerte. Y esto, entonces, de la independencia económica estamos sumamente lejos. Hoy es muy evidente. Hoy es más evidente. Tomar deuda para pagar deuda. Tomar deuda para pagar deuda. El fin del desarrollo industrial lo que ha generado es problemas de desempleo, el aumento de la pobreza estructural, ¿sí? Y nosotros encaminados en un proceso de difícil salida, por lo menos con este modelo que están imponiendo, que lo único que hace es aumentar la pobreza. ¿Por qué? Porque la producción solo y únicamente rural y de recursos naturales que está planteando este último gobierno no alcanza para lo pocos que somos. Porque los argentinos somos pocos, somos 44 millones, 46 millones. Es una población así. Pero ese tipo de producción, de exportación, no derrama. Ya sabemos que no derrama. Sí, Desde los 90 sabemos que no derrama. Sí. Así que, hablando un poco de la independencia económica, con esta tos divina, Sí, brindo porque se vayan de una vez esta gente en el 27 y volvamos a poner la mirada en las pymes, en la industria nacional, en los trabajadores. Sí, acabo de ver que estaban... Acá te alientan, acá están levantando copa, mate. Sí, todo. sí, estaban... Vamos Vamos al al 27, ¿eh? Vamos estaban al 27. Sí, porque sí. este no es el camino. No es el camino. Sí, no, nada No que es el festejar. camino. Sí. No, ya está. Bueno, El 9 de chicas, julio. Bueno, gracias, Muchas Colo. gracias. Porque está bueno también tener ese recorrido, porque la historia dice mucho de lo que estamos viviendo hoy en día. Así que gracias, Colo, Un placer por escuchar. pasarte por acá por Bombeteria. un beso a todos. Pasó la Colo Rameta con su columna de historia.